said, go, 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 go get lost in the wind. And I've been hearing some whispers on the wind, and they said, run, 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 run away for your sins. But don't leave that fiery mind behind. Take it along for the ride. And don't leave that fiery mind behind. Take it along for the ride. There'll be an aeroplane flying across my soul, and it will roll right on. I'll have to say farewell so long. And there'll be a steam train rolling across my heart, and I will have to depart. I will have to depart. But don't leave that fiery heart now. Don't leave that fiery heart behind. Take it along for the ride. Don't leave that fiery mind behind. Take it along for the ride. And I've been running away from the wise man in my head, and he said, go, 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 go get lost in the wind. I look at a piece, and I look at a piece. I think, can I bring this back to life? You know, do I see it? Reimagined somehow. Yes, I can. And sometimes I'm right. And then there are times when I'm off. Like way off track because I don't listen. But then I see it clearly. You know? And yeah, I brought it back to life. Me. To love. Love. Just go. You look so relaxed, open and natural. Thank you. So, this is a garage, right? Yes. No. Yes, actually. It kind of doubles up. The mechanics gotten used to working around my stuff. Basically, just don't think about it too much. Like that photo. Maybe tell me who he is to you, and yeah, I guess we'll take it from there. That's my dad. Was my dad before he died. No, is my dad. Is my dad. His sign is on the door. Moses Montosa. He's still my dad. Sorry, you said that this is like a portrait of our continent, or like... Yeah, that's a pretty cool way of looking at it. It's gonna be a film, well, an installation. Coming! Sorry, deadline. I'm so sorry. Eat. My name is Anthony Bila, otherwise known as The Expressionist.
Well, my mission is really to capture what it means to be African. I feel like we've been completely misrepresented. It's not all Civil War and Kwajalein, and it's really understanding the vibrance, the color, the flair that is African. So it's embracing our music and our culture and arts and sewing our own tapestry. And what I'm looking forward to doing with this journey, this story, is understanding who is the modern African. Buenas tardes a todos y a todas, a los que os conectéis ahora y a los que nos veáis en cualquier otro momento. Estamos aquí esta tarde Beatriz Leal Riesco, Tania Adam y una servidora, Inmaculada, presidenta de la Fundación El Pájaro Azul. Beatriz Leal es experta en cine africano y es la programadora de este ciclo de cine africano que promovemos desde la Fundación El Pájaro Azul. Y es también programadora de otros muchos ciclos y festivales de cine africano, o sea que controla este tema perfectamente. Nos acompaña también Tania Adam, que es periodista y productora cultural, editora de Radio África Magazine, interesada en todo lo que es la cultura africana contemporánea y en mostrar la diversidad cultural y toda la riqueza del continente africano, ¿no? Más allá de los estereotipos y de los tópicos. Y estamos esta tarde para hablar de una película Yanda, del año 2015, de la directora Sarah Blecher, una película que habla de los sueños de jóvenes que podrían ser de Sudáfrica o de cualquier sitio, ¿no? En este caso, la trama o la historia transcurre en una urbe sudafricana, donde además confluyen migrantes de otros países africanos a la búsqueda de su identidad, ¿no? Es una película que yo he vuelto a ver esta mañana y comentábamos anteriormente que es una película francamente interesante y además muy, muy fresca y cuyos temas son transversales porque se pueden dar en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, para no ir adelantando temas de la película, voy a pasarle ya la palabra a Beatriz y luego ya a lo largo de la tarde o de esta hora que tenemos, pues iremos hablando de ella. Así que Beatriz, cuando quieras. Gracias, Inmaculada, y bienvenida, Tania, a este encuentro que ahora nos tocan unos cuantos, ¿no? Desde las pantallas o desde la radio. Y me hace mucha ilusión que puedas compartir con nosotros esta experiencia, ¿no? De diálogo a través y con la excusa de una película como Ayanda, que a pesar de tener ya unos añitos, yo creo que sigue resonando con fuerza y que además pueden ser utilizadas, como comentaba también Inmaculada, fuera de la pantalla antes, cuando estábamos poniéndonos un poquito al día, organizando esta sesión entre distintos públicos, ¿no? Y para distintas realidades tanto educativas como de entretenimiento. Es una película que abre muchas posibilidades de diálogo, incluso también de confrontación con algunos elementos de la misma, ¿no? Yo sé además que Tania, como vive en Barcelona desde hace muchos años y hay una vibrante, en este sentido, población afrodiaspórica en aumento, quizás puede haber unas concomitancias que vayan saliendo con sus diferencias, con sus peculiaridades, que podríamos tratar en cierto sentido, ¿no? Pero yo quería darte la palabra. Yo creo que mi aportación, además, en esta conversación, además de ir lanzándote algunos puntos quizás que me puedan resultar también interesantes, que me conocen mucho por aquí, sería también hacer los apuntes más cinematográficos, ¿no? Como programadora, investigadora y especialista más en elementos tanto artísticos como cinematográficos, y aportar quizás también un contexto ligado a la industria sudafricana, ¿no? Pero esto yo creo que va a ir saliendo poquito a poco y yo ya te lanzaría, ¿no? Que nos comentes tú también. Esto yo sé que la película hasta esta proyección no la habías podido ver, aunque habías oído hablar de ella, y me parece interesante también tus impresiones con esta distancia ya de 6 años, porque quizás fue muy diferente, de hecho, cuando la vi Inmaculada en 2015, dentro de lo que se estaba realizando en esos momentos y lo que podemos ahora ver, incluso acceder desde plataformas e incluso en el formato de la serie de televisión, que ha habido, de hecho, una explosión de producciones originales del continente, sudafricanas, de hecho, ¿no? Con Queen Sono, que ahora digamos que ya ocuparían o propondrían, ¿no? Un espacio de representación que antes no teníamos, ¿no? Sobre mujeres, jóvenes, en este caso sudafricanas. Pero bueno, yo te doy la palabra
y vamos comentando esto y muchas más cosas. Muchísimas gracias, Bea y a Inmaculada y la Fundación por invitarme. Es verdad que estoy en Barcelona y muchas veces también estoy aquí metida en mi cubículo y parece que el mundo afrodiaspórico solo pertenece a esta ciudad, pero sí que es verdad que yo creo que la sociedad española se está transformando muchísimo y este universo está llegando prácticamente a todas las ciudades españolas y me parece muy interesante que haya oportunidad de ver películas como Allanda, porque muchos de los jóvenes no tienen una conexión con el continente y la conexión que tienen con el continente más allá de los padres, que eso también depende de la situación de cada familia, pues lo que les viene o les llega es lo que le llega a toda la población y muchas veces pues es esta información distorsionada, muy canalizada por lo que comentamos y por lo que trabajamos en contra, que es lo que dicen también los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que es importante para esta comunidad, si se lo puede llamar así, ver estas realidades, aunque sí que es verdad que hace 6 años las ciudades africanas o Johannesburgo tenían, yo creo que otra efervescencia muy diferente a la que puede llegar a tener ahora, que ahora estamos viviendo momentos muy complejos en todos los lugares y ha habido como un bajón, porque entiendo que esa creatividad, esas ganas de salir adelante, había como un mundo abierto, ¿no? Que era también esa situación que vivían la mayor parte de los jóvenes en Occidente, ¿no? Tener mucha capacidad para llegar a cualquier sitio, cosa que no pasaba antes, pero que ahora parece ser que hay un poco de trabas y que tenemos que ver hacia dónde nos lleva, ¿no? la situación actual. Pero sí que creo que es interesante lo que me ha gustado de Allanda y que yo creo que mucha gente le sorprende es esta vertiente mainstream, ¿no? Que todo el mundo está esperando que sea una producción del continente y sobre todo si se está hablando de películas sudafricanas que aborden la temática del apartheid de una manera mucho más directa, la temática de la xenofobia de una manera más directa y ella creo que Sara lo aborda desde la vida, ¿no? de Allanda y creo que esta microhistoria permite llegar a múltiples lugares y por lo tanto es para mí creo que una bonita manera de mirar hacia el continente. Como comentabas, Beatriz, Queen Sono, quizás, no sé, me estoy metiendo en aguas pantanosas, tengo la sensación que podría haberse inspirado en una película como Allanda, ¿no? Es decir, no inspirado directamente, pero sí vamos a transmitir otras realidades de las mujeres africanas, ¿no? Vamos a transmitir el poderío más allá de los estereotipos y que una joven africana pues es una joven como en cualquier otra parte del mundo. Entramos en la idea de la globalización, si es positiva o no, pues ese es otro debate, pero sí que es una realidad. No sé cómo lo ves, Beatriz. No, yo estoy de acuerdo y quizás cuando nos encontramos con producciones que utilizan géneros tradicionales, como en este caso el melodrama familiar, con cierto suspense por la parte de la corrupción y el tío, ¿no? Se están sirviendo de unas herramientas, ¿no? Que nos da el cine más mainstream, como tú decías, y que conecta muy directamente con el público, ¿no? Lo que para mí me parece relevante de Allanda, pero en cambio que no consigue Queen Sono, desde el punto de vista, es el ser capaz de utilizar este lenguaje ya codificado, en este caso, que decía yo, del melodrama familiar suspense, en Queen Sono es de un thriller, digamos, con una protagonista femenina, ¿no? Además una espía, tal, eso es muy, muy, muy típico. No es capaz Queen Sono, y sí lo hace Allanda, de buscar un equilibrio entre elementos globales ya conocidos en la narrativa y aspectos locales e históricos muy claros, ¿no? Que en este caso, más que la narrativa del apartheid, es la construcción de la nación en el momento del post-apartheid, ¿no? Y cómo hay muchos elementos evidentemente irresueltos, ¿no? Como bien comentaba tanto Inma como tú ahora, Tania, el tema de las migraciones internas, ¿no? La xenofobia y este impulso de la juventud, yo creo, para trascender, no solo eso, ¿no? Sino también para ser creativa, ahora un poco parado, en Allanda es muy, muy claro, ¿no? Y está hecho además de una manera a varias bandas, tanto la propia historia de Allanda como artista que además subvierte los géneros, ¿no? Los roles siendo mecánico, ¿no?
que es de hecho Ayanda inicialmente tenía un subtítulos que era Ayanda y el mecánico, ¿no? Y bueno, mechanic en inglés no se sabe si es masculino o femenino, y de hecho el propio nombre de Ayanda significa en Xhosa, en Zulú y en otros idiomas nativos del país, la que viene a aumentar, ¿no? El que viene a aumentar, a aportar algo nuevo. Pero también es un nombre tanto masculino como femenino, ¿no? Y en estos valores dados además en África, en algunos lugares, ¿no? Que tienen otro simbolismo y otro empuje, ¿no? Otro casi una predisposición para que esa persona tenga que seguir ese destino marcado. Siempre se han llamado a ser líderes, a ser tal, ¿no? Y de hecho la propia directora sí que ha comentado en varias ocasiones que ella pretendía crear un modelo de mujer nuevo, diferente, en el que pudiesen al que pudiesen acudir sus hijas, ¿no? Con lo que esa parte de la maternidad volcada en la creación y ese encuentro, ¿no? Entre la historia personal y una apertura al diálogo con los demás me parece muy relevante, ¿no? Y se nota en la película, ¿no? Que tiene unos momentos muy íntimos, el momento final en el que la madre se ve enfrentada a su hija, ¿no? Cuando le dice, es que has matado a mi padre, o sea, ¿sabes lo que implicó para mí la muerte de papá? ¿Y por qué sucedió, no? Cuando se entera, eso para mí me toca, yo creo que a cualquier persona toca muy, muy dentro, ¿no? Pero no se queda solo ahí. Para ejemplificar con una escena esta habilidad de utilizar el melodrama familiar, que en ese caso es claro, que lo podemos encontrar en una teleserie o en una telenovela, pero cómo después esto le sirve a la directora para hablar de muchísimas más cosas, ¿no? Creo que además Tania había seleccionado un corte de la película, lo que viene muy al pelo, ¿no? Sobre ciertos roles, distintas figuras, distintos aspectos sociales, ¿no? Que creo que podemos tratar después de incrustar el clip, que lo haremos en un ratillo, yo creo. Pero bueno, sí que para mí el futuro de cómo entender África desde estas pantallas que tenemos desde casa, en el móvil, en la tele, tiene que ser a múltiples bandas. Y una, evidentemente, es el mainstream. No puede ser solo cines experimentales o activismos, videoartes y demás. No, tiene que ser así. Y Ayanda, yo creo, es muy sutil y lo hace bien. Yo creo que sí, porque el mainstream tiene la capacidad de llegar a un público mucho más amplio, y cuando estamos hablando de esta visión distorsionada del continente africano es una visión global, y por lo tanto si nos quedamos solo en este cine documental activista o videoarte, pues hay un pequeño grupo de población que accede o porque quiere o porque tiene les fácil acceso a este tipo de materiales, y llegar a o sea, el poder del cine en una sala de cine cualquiera, ¿no? Como aquí, bueno, sin ir más lejos, pues tenemos el cine del centro comercial que está aquí al lado de casa, y Beatriz lo sabe, lo conoce perfectamente. No tiene el mismo poder que si se proyecta en una sala de cine independiente, ¿no? Entonces, creo que tampoco hay que demonizar, ¿no? Demonizar al cine mainstream. Me gustaría apuntar a cosas que has ido diciendo, Bea, esta interrelación entre lo local y lo global, que creo que tanto Queen Sono como esta Ayanda lo hacen, que es algo tan específico como el lenguaje, ¿no? Cómo van cambiando de inglés al Zulu, que no sé si es Zulu o es o Xhosa, ¿sabes? En Queenstown creo que es Zulu, o sea, van cambiándolo, y lo que me resulta curioso es cómo lo utilizan, ¿no? Cuando están hablando entre la gente joven utilizan el inglés, pero en cambio cuando están hablando con su madre, cuando están hablando con el tío, utilizan bastante el Xhosa. Entonces, ese cambio intergeneracional del uso de la lengua me parece muy interesante, y también denota como una naturalidad y una aceptación de quién son los jóvenes, ¿no? Y la importancia que puede llegar a tener la lengua, pero sin tampoco abandonar esta lengua que siempre se llama, ¿no? la lengua del colono, ¿no? En el caso de Sudáfrica es quizás un poco más complejo. Otro elemento que creo que es interesante, y me pregunto, no sé si Sarah Blecher, la directora, tiene hijas mixtas o son hijas blancas, porque cuando ella dice que quiere crear un modelo que sus hijas se puedan sentir identificadas, me pregunto si la población blanca de Sudáfrica me pregunto, no lo sé, quizás si se siente identificada
con la población negra. Es decir, una chica blanca puede sentirse identificada a nivel de referente con una chica negra en una sociedad donde ha establecido las líneas de color, las barreras de color de una manera tan fuerte y que lo ha llevado hasta la igualdad. Es una pregunta que lanzo al aire porque también desconozco la vida personal de Sara, que quizás sí que tiene hijas mixtas o tienen una educación, porque sí, no lo sé, ¿cómo lo ves, Bea? Es una pregunta que se me ocurre ahora. Sí, yo no sé y tampoco quiero meterme a hacer predicciones ligadas a su historia personal, ¿no? Porque no sé si son mixtas o no lo son. Es verdad que Sarah Blecher, ella es blanca, pero que siempre ha estado en sus producciones previas. Además, como mujer ha tenido que luchar por la barrera de género, evidentemente, porque no se le permitía hacer muchas cosas, y ahora tiene ya sus 50 y pico años, y Ayanda, de hecho, fue la primera película narrativa, o sea, de ficción, que pudo hacer, ¿no? Y ya con ciertos años, ¿no? Y ella anteriormente había realizado un cortometraje muy interesante, en el 2007, de hecho, que se llamaba Surfing Soweto, de unos chavales que estaban encima de los trenes, ¿no? Cuando llegaban a las ciudades, hacían todo ese surfeo, pero arriesgando la vida, y muchos morían, ¿no? Y posteriormente hizo Tello Burning, que tuvo así mucha fama, ¿no? Que de hecho algunos de los actores después se convirtieron en figuras también del cine sudafricano, mainstream. Y en el caso de Surfing Soweto es también ese romper un poco el techo de cristal, porque no podían surfear o competir también en el surf, porque sabéis, claro, que había playas y zonas que estaban permitidas y no, bueno, no se podía mezclar blancos y negros. Entonces ella siempre ha estado muy ligada a cierto activismo hasta que hace esta película y se vuelve más sutil, diría yo, ¿no? Y de hecho la película ahora la distribuye y la compró la compañía Arrai de Ava DuVernay, con lo que, y sabemos que es una de las grandísimas activistas y empeñadas en crear comunidad de mujeres negras, mujeres africanas, ¿no? Entonces, el pensar si una chica se puede identificar con temas negros o no, yo creo que quizás es menos relevante, porque la directora es muy hábil y utiliza una metáfora ligada a la creación artística en muchos niveles de la película, que permite trascender eso. Que me explico. Desde el principio utiliza el dispositivo, que lo acabamos de ver en el corto, del fotógrafo que quiere hacer un retrato, ¿no? Entonces ella se corporeiza, digámoslo así, la directora, en ese personaje, que vuelve a afinar además de una manera circular. Mientras hay una chica que yo creo que más bien lo que está diciendo Sarah Blecher es que las condiciones de juego han cambiado y, por ejemplo, en el acceso ahora a ayudas públicas de creación es mucho más fácil conseguirlas si eres negra ahora en Sudáfrica a si eres blanca, porque hay está ligado a la cuota y la gente que vive, claro. Entonces ese es el tema. Yo creo que ella está diciendo, con alguien como Ayanda, que es súper luchadora, que quiere conseguirlo todo, que es una buscavidas en el sentido positivo, te vas a enfrentar, ¿no? Esa es una realidad que existe. Entonces yo creo que más que sea una chica negra, pero que es lógico que lo sea, en Sudáfrica, en Yeoville, además, ¿no? Este barrio de Johannesburgo, que no sé si la gente que nos escucha sabe que durante las revueltas xenófobas fue el único que se cerró y se blindó y protegió a la población inmigrante, ¿no? El elegir Yeoville yo creo que también tiene un componente de multiculturalidad, de protección interesante, ¿no? Y entonces me parece muy interesante lo que propones, ¿no? La lectura de la raza, porque es esencial, evidentemente, pero ya que ella, por eso la contextualizaba, dentro de lo que ha hecho hasta ese momento, ella cuando decide meterse en este mundo caníbal de hombres blancos del cine, en el que ella entra y empieza a trabajar, lo hace con dos propuestas ligadas a chavales negros en condiciones bastante complicadas económico y sociales, ¿no? Y el salto lo da cuando se le permite, evidentemente como mujer, con una historia de mujer, porque es más fácil vender, y ahí tenemos que tener claro cómo se venden los productos audiovisuales mainstream, entre comillas. Esto que estamos viviendo también, ¿no? Que es... Evidentemente, como y evidentemente la chica que era la primera vez que actuaba, fue su primera actuación, después muy bien, pero también con el apoyo de un elenco de grandísimos actores, ¿no? Porque tanto la madre como el tío son caras muy conocidas que han actuado en grandísimas producciones sudafricanas, y el novio, el David, ¿no? El Osi Ukeye, es uno de los
tíos buenorros y más famosos de Nigeria. O sea, que están todas locas por él, con lo que él es realmente la estrella, ¿no?, de la película. Para el público nigeriano, sí. Sí, pero claro, el público nigeriano es enorme y es un público diaspórico que exige ver a sus propios actores. Yo me acuerdo cuando la proyectamos en Nueva York, esta película en el festival donde programo, teníamos a muchísima población nigeriana como loca vestida porque teníamos al actor protagonista allí. La otra era un poco irrelevante que apareciese, ¿no? Entonces, también por eso decía que es interesante contextualizar. En 2015 apenas había habido películas sudafricanas que habían llegado a circular internacionalmente más allá de Tutsi, ¿no? O sea que bueno, que esta película de todas maneras fue lo que decimos ahora, un ovni, ¿no? Un elemento raro porque circulaba bien en festivales, en Sudáfrica, bien, pero lo que estaba tratando yo creo que a través de series de televisión, que hay los conglomerados de prensa y televisión sudafricanos son potentísimos y tienen una tradición de series de televisión enormes, ¿no? Entonces, es una película entre medias, o sea, es mainstream pero con sus puntitos indie, diría yo, ¿no? Sí, además yo creo que lo juega a nivel visual, como va trabajando, va intercalando lo que es, bueno, la película más normal, después están todas estas gráficas que utiliza y después está la parte del fotógrafo, ¿no? Tiene diferentes escalas, no sé si las lecturas que hago tú como especialista en cine están bien cogidas, pero sí que, retomando un poco la idea de la directora, yo creo que en estas tres películas que ella trabaja, hay un componente que es común, hay un hilo conductor que es la idea de libertad, ¿no? En cualquiera de los tres casos, la libertad de la juventud de una Sudáfrica post-apartheid y los límites que pueden llegar a tener. Quizás en las dos primeras sí que se centra más en la figura masculina y en la figura femenina pues aborda las barreras de género y de roles, que si quieres ahora podemos ver ese pequeño trozo que decíamos de los roles, que es cuando están, quizás como mujer africana para mí es muy, cuando lo vi me chocó y de alguna manera me pude ver en algún momento con mi familia, ¿no? Los hombres sentados y las mujeres de pie arreglando la mesa, sirviendo, y ellos tan tranquilos como si nada existiera y además levantan la mano como diciendo no, gracias, ahora no quiero comer. Entonces, mientras ellas están a lo suyo, están haciendo sus negocios, una la está pidiendo prestado dinero, la otra está... Entonces, hay como dentro de esa sala, en realidad no hay un momento conjunto, no se está conviviendo y no sé, hay unos submundos pero hay una sala, ¿no? Y eso yo creo que es muy común, o al menos yo lo he vivido, que yo soy de familia, que no es el caso de Ayanda, yo soy de familia musulmana, y los roles de género están muchísimo más con los mayores, ahora no tanto con la gente joven, los roles de género están muy marcados, ¿no? Y es muy pero muy complejo subvertirlos sin volverte loca, y al final te dices, bueno, ok, es lo que hay, voy a poner la lucha en otros lugares. Pero en esos momentos domésticos hay una deriva hacia el papel de la mujer muy relacionado con la cocina y con la alimentación de la familia. Si lo vemos y lo comentamos ahora. Why? Wait, you know it, Ayanda. I've got expectations after the graduation, and I can't even find a bloody job. Won't you just do it by yourself? Oh, please, Ayanda, it's just $100. Oh, what? Linakaka offer something? Oh, Kazike, what was that? Yeah. Yeah, plus security guy, you know. I could do with what? A marketing strategy. There we go. Ayanda, please. Perseverance yeyona nto ifunekayo ibu une-degree. What about distance takangako wena Ayanda 5 ne? 4 actually. 4 distance. Ewe kodwa abam abantwana bane-higher education. Jonga ke Nelson, mna happy abantwana
Nehluthi ilabantwana. Uhlele ngosositulo esitofotofo. Ilabantwana baba bangafundile. Kanemthini uMandela? Education is the most powerful weapon with which to change the world. Ifundile. uDorothy uhlala impoxo. Uzala abantwana abangafundanga. Kwaye wayotshata la kwekwe yangaphandle. Ikwekwe. Hayi. No offense. None taken, man. Uyaphoxa Nelson. Uthetha uqitha umalema. Bona Eric yongena nto. Lo nyawo. Además de estos roles que son sutiles y hay formas de relación que quizás no se ven tanto desde una sociedad occidental, sí que además hablan de la educación. Y sale también la figura de Nelson Mandela, que en Sudáfrica entiendo que es un héroe y una figura que trasciende de las fronteras sudafricanas y es un héroe negro, ¿no? Entonces, para mí es, cuando hablamos de estos roles, de estas mujeres, la mujer que es capaz de trascender, salir fuera de casa, tener capacidad de crear su negocio, yo creo que eso también es algo muy inherente a la mujer africana, que siempre ha sido una mujer luchadora y que tiene capacidad de gestionar su propia economía y se da a diferentes estratos, tanto de los niveles más bajos como los niveles más altos, pero cuando entra en casa la situación es un poco diferente, ¿no? O sea, los roles de género, el sistema patriarcal todavía sigue funcionando muy fuerte, a pesar, incluso cuando son sociedades matrilineales y incluso cuando tiene la mujer mucho poder dentro de la casa, el hombre al fin y al cabo es el que está, o la mujer, por decirlo de alguna manera, sigue sirviendo al hombre. Y salir de esos roles en algunas sociedades, en algunas culturas cuesta muchísimo, incluso en las ciudades, y por lo tanto creo que todavía queda mucho trabajo por delante si tenemos que hablar de roles y es algo que cuesta muchísimo, al menos en la sociedad mozambiqueña, que es además muy vecina de Sudáfrica. Hay mucha relación, de hecho Mozambique es una nación dependiente de Sudáfrica en todos los sentidos, a nivel económico y también a nivel ideológico, ¿no? Lo que se pretende producir ahora en Mozambique es el hecho de ser sudafricano. Muchas veces se concibe la nación mozambiqueña como una región más de Sudáfrica, de hecho forma parte de la Commonwealth. O sea, con esto quiero decir que aunque esté hablando a nivel geopolítico, sí que las formas de vida son muy parecidas porque además hay mucha inmigración, muchos estudiantes, hay mucha relación entre estos dos países. De hecho, tanto creo que aquí en algún momento hablan de Mozambique en la película y en Quizon habla de Mozambique, o sea que Mozambique está omnipresente dentro del ideario sudafricano. Y por supuesto Sudáfrica es omnipresente en Mozambique. No sé si quieres añadir algo más respecto a los roles de género, Bea. Como yo aporto una visión o sea, de lo que yo vivo o de lo que yo he vivido, que aparte de la realidad afrodiaspórica tengo esta realidad, ¿no? Que es la realidad mozambiqueña y la relación que existe entre estos dos países. Y sí que cuando hablábamos antes de estos referentes, yo estoy segura que Ayanda es una película que muchas jóvenes mozambiqueñas la ven y la ven como un referente y como un modelo a seguir, ¿no? Y traspasando estas barreras, ¿no? Es decir, yo también puedo ser mecánica y seguro que su visión, ¿no? de lo que su capacidad de hacer es muy importante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Y quizás, claro, tu referente directo, ¿no? Porque tu familia, tanto tu padre como tu madre son de Mozambique, ¿no? Y tú eres también. Sí.
y sigues yendo y seguís en contacto y ellos están allí, aunque vengan y visiten, ¿no? Y sí que os hace estar como muy en contacto con Sudáfrica, evidentemente, ¿no? Y creo que sí, que las chicas de Mozambique, pero yo añadiría, creo que cualquier chica, incluso una chica española, lo que estabas contando de los hombres esperan a que les sirva a la mujer en la cocina, es donde se están cociendo, además de las verduras, la carne o el pescado, se cuecen otros temas y al final se organizan, porque creo que las mujeres en general somos capaces de tocar, ¿no? Esos hilos cuando hay que o tienen que ser tocados, a veces de manera sutil, a veces de manera más directa. Eso es uno de los elementos que hace que resuene, ¿no? en muchas mujeres, ¿no? y también en hombres, ¿eh? Yo añado que también en hombres, porque esta fragilidad tan humana, tan tierna que tiene el Ossie Ukeke, ¿no? El David en la película, a mí me gusta, ¿no? El hecho final de que tengan que encontrarse después de haberse separado, ¿no? Como él también tenía que perseguir su sueño de estudiar, porque era una persona que lo dejó también por un motivo, ¿no? Como ella, aparte de querer ser mecánica, va un poquito más allá, porque el elemento creativo de los muebles, del diseño, de plantearse retos personales así de algo que, una palabra que utilizábamos mucho hace unos años y que parece que ha pasado de moda, que eran estos hipsters, ¿no? Y yo siempre, cuando presentaba la peli en 2015, decía, esta es la hipster sudafricana número 1. Y todo el mundo decía, coño, pues es verdad, ¿no? De cómo viste, de esto de ropa reutilizada, de las pelucas distintas, siempre guapísima, a pesar de, parece que ha cogido lo último que se ha encontrado en el armario, el último trapillo, pero está magnífica, ¿no? Estos temas son algo que ahora ya, yo creo que ya permea nuestra sociedad y ya lo damos por supuesto, pero es algo que lleva una década máximo, ¿no? Estas personas que se reinventaron a través de una economía bastante informal, ligada a la creatividad y a la propuesta de otro tipo de manera de vivir o de entender nuestra relación con el entorno a través de cierto reciclaje, ¿no? Que en el arte africano contemporáneo es fundamental y ya lleva mucho tiempo el de reutilizar elementos que han sido despreciados, ¿no? O que ya son basura muchas veces. Es esencial, ¿no? Y es una práctica habitual, como decía, de artistas a través también de la música. El hecho de la hibridación, el collage, la mezcla es esencial y ella lo hace a través de lo que se encuentra, que es el taller del padre, un coche y cómo eso le sirve para ir creciendo, ir proponiendo otros elementos así más creativos, otras maneras de incluso entender el mundo a través de su trabajo, ¿no? Todo esto me parece que al final crea unas capas de lectura muy ricas, pero que querría, como tampoco tenemos tanto tiempo, quizás retomar lo que comentabas sobre las migraciones, porque justo ese vídeo, ¿no? Que tenemos también buscado, en el que se utiliza el stop motion y la animación para tratar de una manera muy lúdica y muy entretenida los elementos migratorios internos, incluso soltar guiños para conocedores sobre lo que implica también ciertas dictaduras, momentos súper violentos en algunos países para forzar el desplazamiento y cómo se llega. Creo que es muy interesante también para hablar, porque evidentemente, por eso lo comentaba yo también antes, hay un guiño muy marcado a la población nacional sudafricana y al propio barrio Joville como lugar de protección de estas comunidades cuando hubo esas olas tremendas, ¿no? De xenofobia interna, ¿no? Que a gente de Zimbabue, de Mozambique, aquello era era demencial, ¿no? Fue tremendo. Y cómo te enfrentas a eso, puedes hacer algo más habitual que vemos, que es coger imágenes documentales o de la televisión, ¿no? Incluirlas, entonces tienes ese anclaje realista del momento, pero yo creo que chirriaría tanto con esta manera tan bella, lúdica, diría yo, de la película, que no funcionaba. Entonces decidieron hacer este pequeño cortometraje, ¿no? Dentro de la propia película, sirviéndose además eso de las telas, de distintos elementos de frutas y demás, que yo creo que es uno de los grandes puntos, yo creo que de la película también, para que funcione tan bien, ¿no? Porque cómo hacer reflexionar a partir de algo que de buenas a primeras parece que no tiene más peso, que tiene mucho peso, ¿no? Si quieres lo lanzamos y comentamos. Yo quería añadir una cosa también a todo lo que estáis hablando, que me parece interesante, porque es desde los que vemos la película, ¿no? Con menos elementos de conocimiento, de cine o de experiencia, como tiene Tania en otras cosas.
En primer lugar, que, por ejemplo, para nosotros, en lo que es el recorrido de los ciclos de cine africano, marcó un antes y un después, como tú dijiste. Y el día que la pusimos, algo que decía la gente que fue a verla, dice, es que la historia que cuenta es una historia que puede suceder en cualquier lado. Es decir, la historia tiene la capacidad de hacerte conectar con cuestiones que le puede pasar a cualquiera en cualquier sitio. Y lo que hace además es, porque es una historia de coraje, es una historia de perseguir un sueño, a veces de manera obstinada, y desde ahí es de donde puede ser una buena propuesta para ser tratada en múltiples foros, pero es algo que conecta de manera universal, es decir, no es negro o blanco o colorado, es que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y toda esa historia familiar que hay detrás puede ser la historia familiar de muchas familias en muchos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo bueno que tiene esta película, ¿no? Que te permite conectar con una historia que te resulta cercana en sí misma, le pasa en cualquier lugar, ¿no? Luego ya tienen las connotaciones y los matices de que evidentemente sucede en Johannesburgo y sucede con una serie de circunstancias que son propias de ese entorno. Pero la historia en sí misma es una historia con la que conecta cualquiera. Claro, ese es el truco, ¿no? El ser capaz de tener esta historia universal que enlaza también con públicos muy amplios y darle ese punto. Yo además añadiría, siendo así un poco abogada del diablo, que incluso el aspecto de la corrupción con España enlaza súper bien. Y ese machismo ligado a una generación corrupta previa que ahora estamos viviendo, vamos, nos toca, quizás a un alemán le tocaría menos, pero a nosotros nos toca directamente. Ahí hay algo que yo siempre digo y quizás uno se siente ofendido. Aquí no hay mucha diferencia cuando se llama a los países africanos. Aquí yo creo que a veces hay muchas cosas que se... Muchas. Pero si nos parecemos mucho a los africanos, pero los africanos subsaharianos, muchísimo. No, pero aparte yo también a nivel histórico, evidentemente, si en España no nos esperamos la dictadura hasta el 70 y pico, es que muchos países en África ya eran independientes con intentos en un momento de democracia que después cayeron en otras cosas, algunos, otros no, pues 15 o 20 años antes. También que tenemos que revisar nuestra propia historia, ¿no? Sí, totalmente. Memoria. Es distinto, estás hablando desde Francia o desde tal, ¿no? Pero estamos hablando desde España. Si quieres lanzamos el... ¿no? Sí. I mean, a place like Yeovil, it's such a melting pot of culture. People from Senegal, Zimbabwe, Zambia, Ghana, Nigeria. It's understanding all these people are Africans. They're our brothers and sisters. Eu sou natural de Angola. አይ ከላኪ ለማሰሩ እንዳት የመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያዊ ነኝ። Ke ne ke tlile for lemo tse pedi tse tharo ke re ke batla mosebetsi. Ke lemo tse supileng jwale ke le monana. Okay. And what condition? And the price? Is it non-negotiable? Take a look at this. Razor sharp creases, nursing the shoe line. I mean, it's poetry. And he used to do his apprenticeship at, what is it again, Dad? Savile Row, yeah, in London. Yes, but my first men's outfitters was on Entebbe Road in Uganda. I mean, he had the most famous clients. He had Obote as well as Idi Amin. But in the end, when we had to run away from Kampala, we left everything behind. But I'm proud I did not leave my Carmen gear behind. I didn't leave it to those devils. I drove it all the way from Kampala to this place with my wife seated next to me. Sí, pues justo, ¿no? Yo creo que aquí puedes hacer algunos comentarios, Tania, ¿no? Porque es uno de los cortes que nos parecían interesante, ¿no? Ya hemos dicho mucho, pero... Sí, yo creo que yo lo he seleccionado precisamente, aparte de, digamos, de la cartografía, la característica de este barrio es para entender también Sudáfrica como ese gran gigante junto con Nigeria, gigante africano, receptor de migraciones internas, y que las migraciones
de las personas africanas muchas veces también se entienden que solo se desplazan hacia Europa, pero hay grandes países receptores y sobre todo Sudáfrica, que es un país que tiene una industria minera y industria en general, siempre absorbe, ¿no? Es absorbedora cuando las personas emigran, en el fondo están buscando sueños, ¿no? Y ese trozo yo creo que remarcaba esos sueños perdidos o sueños encontrados, ¿no? La ilusión de las personas cuando nos movemos hacia un nuevo lugar y después las capacidades o lo que puede ofrecer ese territorio, ¿no? Y creo que Sudáfrica hay que entenderlo en su amplitud, y también esos episodios de xenofobia que comentábamos anteriormente están muy relacionados con que se producen conflictos con la población sudafricana, que ya de por sí ya es una población compleja. Yo creo que no hay que olvidarse del trauma que tiene la sociedad sudafricana. El trauma del apartheid todavía sí es inherente en el ambiente. Se le llama la sociedad del arco iris, del Rainbow Nation, la nación del arco iris, pero todavía se convive con muchísimas dificultades. Las dificultades internas, además, se añade este punto de las migraciones, y por lo cual, a pesar de todo, yo creo que es un país que tiene una gran producción cultural, cuando hablamos antes de la creatividad, a nivel cinematográfico, a nivel musical, a nivel de artes visuales. Yo creo que es un país que siempre está generando, al igual que Nigeria, son estos grandes gigantes, y no hay que olvidarse, ¿no? Y el hecho de que Ayanda se haya hecho en Sudáfrica, pues también creo que no es por casualidad. O sea, que Ayanda no se podría haber hecho en Mozambique, no sé cómo decirlo. Hay una cosa que a mí me gustaría remarcar respecto a lo que es la creatividad de la propia Ayanda, o la creatividad de las personas africanas, esta creatividad que es la recuperación de elementos que están en el ambiente, o están en el entorno, mejor dicho. Esta inventiva popular es una inventiva que en el fondo sobreviene de la supervivencia, ¿no? Que no hay tanto acceso a los elementos creativos como puede haber aquí un taller. Yo me acuerdo cuando entrevisté a la comisaria de la exposición Make in Africa, que tiene sus detractores, y conozco más de uno. Ella, hay una cosa así que dijo que era interesante, que respecto a que un artista no me acuerdo qué país era, vino, tampoco me acuerdo qué país era, a Europa, y que le costaba muchísimo en un momento dado crear, porque decía que en el taller tenía todo lo que podía llegar a necesitar, y que ese proceso de creación estaba más bien en coger elementos del entorno y generar algo nuevo. Entonces, que la creación, que en el taller, que tuviera todo lo que necesitara, a él le limitaba y le coartaba la independencia, el hecho creativo. Y yo creo que es algo que nos da que reflexionar, ¿no? Que esta inventiva popular, fruto de la supervivencia, que se puede romantizar, o no, pero el caso es que es una realidad, la reutilización de elementos que existen en el entorno, y creo que Ayanda hace un guiño a eso, ¿no? Crea esos sofás con los bidones, con los neumáticos, y crea una nueva forma, o sea, le vuelve a dar vida a elementos que estaban a priori para el desguace. Y eso, a nivel de sostenibilidad, también hay que tenerlo en cuenta como algo positivo, sin romantizar, vuelvo a decir. Pero creo que es interesante comentarlo. No sé, Bea, si tienes algo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando yo antes apuntaba esta idea de lo híbrido, del collage, del reciclaje, ¿no? Del reutilizar elementos encontrados muchas veces. De hecho, hay varios pensadores, críticos de arte, que hablan también de la importancia central del desperdicio, ¿no? De lo trash, que dicen en inglés, como también un elemento tanto de materia que después se vuelve en forma, como de planteamiento incluso filosófico, ¿no? El hecho de que es importante, y quizás este artista, que no sé quién era en concreto, porque hay muchos, ¿no?, que trabajan así. En Make in Africa hubo una línea, ¿no?, yo creo que muy clara, recuperar este tipo de propuestas, pero que se ve también a otros niveles en la lucha contra el esencialismo, por ejemplo, en la música.
Cuando hablamos de que no hay ningún problema en mezclar, en utilizar tradiciones distintas para crear en el fondo, ¿no? Y que hay además, yo creo, en ese reutilizar, en ese citar, en ese trabajar, relacionándose con los que vinieron antes y con los que están ahora en presente, una muestra de respeto, ¿no? Una muestra de conocimiento y de valoración, sin caer en este lugar común en Occidente, ligado al final al aspecto económico, del no copiar, ¿no? Tengo que ser completamente original. ¿Cómo vamos a ser originales si todos dependemos de unas tradiciones enormes y de unos hilos que se conectan y de contactos entre unas culturas y otras, ¿no? Ese encuentro, esas redes en África, muchos países y muchos artistas las han tenido muy claras desde hace mucho tiempo, y quizás ahora, en este mundo global o más conectado en el que vivimos, África también está adquiriendo la relevancia que debería haber tenido hace muchísimo tiempo, porque ya ha tenido que responder a algo que se ha hecho común para todos nosotros, independientemente de vivir en Barcelona, en Asturias o en Sudáfrica, donde sea, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, y que Ayanda lo visibiliza a través del hecho de plantearnos muchas historias entrelazadas, el que el fotógrafo al principio nos decía, ¿no?, que él pretendía hacer un retrato del continente o quizás una instalación, y hay muchos retratos y muchas instalaciones. Este corto que acabamos de ver para mí es un ejemplo de esa instalación, hecha de muchas maneras, con muchas formas, y al final la instalación última es tanto la película como las conversaciones que provoca, que en la que estamos nosotras ahora mismo, ¿no? Estas redes se expanden más allá, ¿no? Y quizás ahora, como nos quedan 5 minutos, ¿no?, y ha sido también un elemento, yo creo que base, que ha iluminado o ha provocado también, ¿no?, la propia película, quizás el poema de Chinua Achebe, ¿no? Es esencial, ¿no?, porque se recupera al final, y es el momento en el que hay esa ruptura y en el que hay un antes y después también en el argumento, en el desarrollo de la película. Si queréis lo podemos poner, porque son 2 minutitos, y sí, después nos quedan 2 minutos para cerrar. You know, when I was little, I'd watch my dad scrape the rust from the roof. I'd stand on this car, and I'd just wait for the rust to fall on me. And there I was, covered in specks of rust. And that's when he started calling me Laba Laba. Butterfly. Butterfly seeks safety in lightness, in weightless, undulating flight. But at a crossroads where mottled light from the trees falls on a brand new highway, our convergent territories meet. I come power-packed enough for 2, and the gentle butterfly offers itself in bright yellow sacrifice upon my hard silicone shield. Chinua Achebe. After his accident, mind you. You know, my dad never told me that. I've always thought the poem was about me. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a dar la palabra a la invitada, a Tania, para cerrar, porque nos quedan 2 minutillos, ¿no? Y tiene así 2 elementos muy monos, yo creo, este corte que hemos puesto. Sí, es interesante lo que has dicho antes de esta ruptura, el punto de inflexión, ¿no?, de la película, el argumento con este poema de Chinua Achebe. Yo lo he seleccionado por el componente de violencia, ¿no?, que narra el poema, pero también no he conseguido entender muy bien el lugar en la película. Me ha costado, y creo que todavía no lo he entendido. ¿Por qué es este poema? Me lo lanzas a mí.
La pregunta, yo la entiendo por lo que significa, cómo yo interpreto el poema de Achebe, ¿no? Es esta lucha entre la violencia, el poder, también ligado yo creo tanto a la colonización como al hombre, porque van evidentemente unidos, y cómo existe este momento personificado por la mariposa, ¿no? De una fragilidad humana a la que todos tenemos que atender, incluso un aspecto más natural, más ligado a lo que sería lo que propone África, ¿no? Y bueno, también hay un elemento autobiográfico porque Achebe tuvo un accidente en coche, ¿no? Que también yo creo que ese aspecto hace que trascienda. Pero para mí es esencial, esa mariposa quizás es lo que ella necesita, que choque esa violencia suya en relación a la memoria del padre, a ese dejarlo partir, ¿no? Porque es lo que habla la película, en el fondo, ¿no? Cómo dejar partir eso, que para ella es su padre, pero también implica yo creo, un legado del apartheid masculino, ligado a un progreso, a una línea, ¿no? De búsqueda obsesiva de una modernidad que nos ha llevado a donde estamos, con este cambio climático terrible, con todos este sistema capitalista global, ¿no? Y cómo quizás el ejercicio de otro tipo de conocimiento personal que ella logra y que le lleva, ¿no? a plantearse la vida de otra manera y de establecer la relación con David de otro modo, si es que llega a establecerse en el futuro, parte de ahí, ¿no? Y yo creo que también es un alegato a la posibilidad que tiene la propia poesía y el arte para trascender todo esto y ayudarnos a veces a cuestionarnos elementos fundamentales, como puede ser esta conversación ahora a raíz de la película, ¿no? La película puede provocar un diálogo. Yo no creo que el arte cambie el mundo, pero sí que provoca conversaciones que a lo mejor nos pueden ir ayudando, ¿no? Y quizás también, ¿no? Tú elegiste este corto porque de fondo estaba la canción de House of Rising Sun de la gran Miriam Makeba, una de las figuras más, bueno, yo diría la más importante, junto con Nelson Mandela, sería la figura femenina, ¿no? Sudafricana, que también luchó desde el arte, desde la música contra el apartheid, también luchó además con su hija, Benji, creo que se llama Makeba, que se murió, pero que ella siguió esa lucha hasta el fin de estos días. Yo creo que con ella es fantástica, es la canción que sonaba de fondo y creo que es la canción perfecta, ¿no? Para esta tarde de viernes, dejar que Ayanda vuele como la mariposa, ¿no? Que habla el poema. La voz de Makeba. La voz de Makeba. To shine the house in New Orleans, they call the rising sun. Going back to New Orleans, my race is almost run. I'm going back to end my days beneath